Hola a todos, ¿me escuchan? Fantástico, muchas gracias. Bienvenidos a todos a el séptimo lanzamiento de nuestra serie, donde vamos a estar presentando nuestra nueva guía sobre cómo utilizar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos para avanzar en los derechos de los niños. La serie tiene la intención de ser hecha por la sociedad civil y para la sociedad civil. Así que estamos encantados de que tantos de ustedes pudieran estar aquí con nosotros en este diálogo tan crítico. Mi nombre es Hagar y yo trabajo en Governance and Save the Children y voy a estar moderando el evento del día de hoy. Nos emociona mucho poder compartir esas guías recientemente desarrolladas con ustedes. Las Naciones Unidas adopta resoluciones con relevancia directa e indirecta sobre los derechos de los niños diariamente y en diferentes temas que van desde el ambiente, matrimonio infantil y otros debates. Las sociedades civiles tienen un rol que jugar presentando contribuciones, ya que no hay mucha información sobre qué se hace con nuestras resoluciones una vez son adoptadas. El enfoque de esta guía es demistificar las resoluciones de las Naciones Unidas y proporcionar guías, tips y trucos para las personas como yo y para las que llevan la práctica en la sociedad civil sobre cómo podemos seguir las resoluciones de las Naciones Unidas después de que han sido adoptadas y también cómo darle uso al contenido en nuestro trabajo en diferentes áreas temáticas de los derechos de los niños. Entonces, primero vamos a empezar escuchando a Anita Gobe, quien va a presentar la guía. A continuación, estamos encantados de poder tener la presencia del Dr. David Boy, quien es el especialista de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y el Ambiente. Y también en nuestro panel de hoy tenemos a Carla Giovanni de la Misión Permanente de las Naciones Unidas, Rajiv Gosal de Save the Children y Mia Damba de Child Identity Protection Group. Entonces, pensamos que daríamos unas reglas básicas antes de empezar la conversación. Así que primero, este webinar está siendo grabado y vamos a compartir la grabación con todos ustedes después, junto con todos los documentos relacionados, presentaciones de PowerPoint, ejemplos relevantes, links y detalles o información de contacto. También tenemos interpretación disponible en español, francés y árabe. Así que básicamente pueden hacer clic en la opción de idioma que ven en la pantalla. Hay un icono como un globo en la parte inferior de la pantalla. Hacen clic y les va a aparecer la opción. Por favor, siéntanse libres de ingresar en el chat. Cuéntenos quién son, sus organizaciones, de dónde vienen, en qué parte del planeta. Sería muy bueno ver esto. Y también siéntanse libres de hacer preguntas en la medida en que se lleva a cabo el webinar. Para esto, los alentamos a utilizar el espacio de Q&A. Pueden verlo en la pantalla en vez del chat. Por favor, asegúrense de que se presenten y escriban quién quisiera que contestara la pregunta. Puede ser para cualquiera de nuestros panelistas. Entonces voy a decir algunas otras palabras para aquellos que están aquí por primera vez. Entonces, el How to Child's Rights Series es una serie de herramientas esenciales y prácticas, herramientas, guías y casos de estudio desarrollados por la sociedad civil en colaboración con la sociedad civil, la academia y otros. Se desarrolla principalmente para adultos dentro de la sociedad, para niños mayores que son activos como defensores de los derechos humanos y aquellos que les parece útil. El objetivo es inspirarnos sobre cómo aplicar el enfoque de los derechos humanos en el trabajo diario, en los sectores de derechos humanos, humanitario, y poder mostrar cómo podemos contribuir de manera activa haciendo compromisos legales para los niños y la realidad. Esta serie se lanzó en febrero de este año y un rango de herramientas ya hay disponibles en la página web que por parte del Centro de Recursos de Save the Children y tiene también varias de las guías ya existentes con relación a estos temas y que encajan en estos criterios. Por favor, compartan con nosotros cualquier guía práctica, estudio de caso que a ustedes les parezca útil para su trabajo y para que otros puedan beneficiarse de ellos. A pesar de la colección que tenemos en la página web, la serie se trata de la colaboración entre las organizaciones y la academia y el Comité de las Naciones Unidas. El comité es una organización especial, queremos resaltar
También queremos en realidad agradecer hoy en día a Child's Rights Connect, que ha coordinado el desarrollo de esta herramienta y todos los 29 individuos que han proporcionado contribuciones a la guía y las 19 organizaciones que han estado de acuerdo a corresponder con la guía. Así que muchas gracias, Child's Rights Connect. Una organización que también queremos mencionar y agradecer el día de hoy es los colegas en Save the Children, pero vamos a llegar a esto más adelante. También le damos la bienvenida a cualquier entidad que quiera participar y contribuir con el contenido de la serie. Esta es como la presentación y pensamos que antes de empezar y escuchar sobre la herramienta, tenemos unos cuestionarios interactivos. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla y para accederlo, por favor, vayan al link que vamos a ingresar en el chat y el código 31152282. Van a haber preguntas, quisiéramos que entraran a la página web y contesten estas preguntas. Pueden accederlo a través de sus teléfonos o hacer clic en el link que está en el chat. Sí, por favor, revísenlo. Miremos a ver qué tenemos. Entonces, la pregunta que estamos haciendo, la primera pregunta es, ¿alguna vez has utilizado una resolución de las Naciones Unidas? Tenemos una respuesta que es no. Ay, ahora estamos empatados. 2-1. Una persona dijo que sí. 2 personas han dicho que sí. Una persona dijo que no. Démosle algo del tiempo para que las personas puedan acceder. Pueden acceder a través del link en el chat. Ingresen el código y simplemente contesten las preguntas. Ojalá todos puedan ver el link. Puedo ver que hay 10 personas ya que han utilizado la resolución de las Naciones Unidas o una resolución de las Naciones Unidas. Está bastante balanceado, esto es interesante. 11. Las personas no pueden ver el link, entonces Redina o June, sería muy bueno si pudieran, por favor, copiar el link en el chat. Para aquellos de ustedes que no ven el link en el chat, simplemente ingresen a www.menti.com y pueden añadir el código que ven en la pantalla que Hagar está mencionando. Entonces, si ven la pantalla, en la parte superior de la pantalla, deben ver el link. Menti.com y usar el código. Actualmente tenemos 22 personas que se han unido, 23, entonces podemos darles un poco de tiempo para que se conecten a través de su celular o su computador. Gracias, Rudina. Entonces, hay más personas aquí en esta reunión que han utilizado la resolución de Naciones Unidas, que tiene sentido. Rudina, avísame cuándo debemos pasar a la siguiente pregunta. Hay más personas que se están conectando, ya hay 40, entonces démosle un momento. Sí, sería interesante escuchar en el curso de esta sesión cómo han utilizado las resoluciones de las Naciones Unidas. Esa puede que sea la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta. Voy a leerla y después voy a pedirle a Rudina que dé las instrucciones en Menti otra vez. La segunda pregunta es, ¿qué resoluciones, con qué resoluciones has participado y sobre qué temas? Y Rudina, ¿puedes darle las instrucciones a las personas nuevamente? Sí, por favor. Simplemente sigamos a donde estaban en la misma página menti.com y utilicen el código 31152282.
Entonces veo en este momento que las personas siguen entrando, simplemente tienen que escribir con palabras. Muchas gracias. Entonces, David, estarás muy contento de ver que hay muchas personas que han utilizado la resolución en el ambiente saludable. La educación es otra principal. Niños sin acceso a la justicia. Protocolo 3 opcional. Mucho de la protección infantil. Pena de muerte. Protocolo sobre los niños. Niños y el conflicto. Hay mucha variedad de resoluciones que han sido utilizadas. Sigan escribiendo, esto está muy bien. Derechos de los niños. Cuidado apropiado. Protocolos. Cambio climático, ambiente saludable. Creo que vamos a darles otros 20 segundos y podemos pedirles que se queden en mente porque nos queda todavía la última pregunta por contestar, si hay una más. Gracias, Amanda, por estar aquí. Muy bien, fantástico. Pasemos a la tercera pregunta, Rudina. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de acciones que hemos tomado para hacer seguimiento o utilizar las resoluciones de las Naciones Humanas? Y hay un menú de opciones, si se han utilizado para informar al público en cuanto a litigios, leyes y políticas, una forma de ingresar al diálogo con el Estado, procesos de reporte, a través del NPO, investigación y estudios. Muchas personas han utilizado las resoluciones de las Naciones Unidas como referencia o para darle forma a investigación y estudios. Muchos lo están utilizando en sus contribuciones técnicas, en reformas legislativas y de políticas, reportes, involucrarse en diálogo con los estados, en saber que la resolución de las Naciones Unidas puede ser una herramienta muy poderosa y la responsabilidad también con los estados. Interesante, entonces la investigación y los estudios es la que más participación tiene, leyes y políticas. Segundo, diálogo con el Estado. Bueno, esto es muy interesante. Vamos a hacerle seguimiento al final de esta reunión y vamos a ver si las respuestas en este momento responden y se mapean con las que están aquí. Bueno. Rápidamente, antes de pasarle a Anita para que presente la guía, voy a rápidamente presentar a los ponentes del día de hoy. Sería muy bueno si pudieran mostrarse a sí mismos en la pantalla. Entonces, estoy encantada de tener a David Boyd. Como dijimos, él es relator especial de los Derechos Unidos sobre Derechos Humanos, de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Tenemos también a Mia Gamba, que es abogada australiana y cofundadora de Child Identity Protector y es la directora ejecutiva del grupo. Bienvenida, Mia. Gracias por estar aquí. Anita Go es abogada especializada en leyes internacionales de derechos humanos y ella es la autora y la escritora líder de esta herramienta. También tenemos a Carla Giovanni, quien trabaja en
la oficina de Uruguay de United Nations en Geneva. Bienvenida, Carla, gracias por estar aquí. Y por último, tenemos a Virginie Prasad de Save the Children, quien no va a estar en persona, sino que va a estar por medio de una grabación y es un Regional Senior Technical Advisor en Save the Children, oficina de Asia. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Anita. Muchas gracias, Hagar. Estoy contenta y emocionada de estar aquí con ustedes hoy para el lanzamiento de esta maravillosa herramienta que nos costó muchas horas largas de trabajo para poder que fuera tan asequible. Y voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué desarrollamos esta guía? ¿Por qué pensamos que podríamos presentar algo sobre el seguimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas? Como se mencionó anteriormente, hay tantas resoluciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. En el 2021 solamente habían 143 y este año cada año hay más de 100 resoluciones. Son una fuente muy importante de la soft law a nivel internacional. No está a nivel de tratado, pero sí se utiliza para integrar las leyes internacionales, así que es una herramienta o son herramientas muy útiles. Sin embargo, son poco conocidas, especialmente por las personas que trabajan a nivel de país, porque es un poco técnico. Es muy difícil de acceder. Las páginas web de las Naciones Unidas no van a ser user-friendly, amigables para los adultos ni para los niños. Y al final del día escuchamos sobre las resoluciones, pero hay muchas personas que en realidad no saben lo que son. Y el punto de esta guía, como mencionaste desde la introducción, es demistificar sobre qué son esas resoluciones, inspirar a la sociedad civil y sus actores para utilizarlas, basando el trabajo en ellas y en las recomendaciones que hacen, y apoyar el trabajo con buenas prácticas y guías técnicas. Como mencionaste, hay muchas personas que han compartido tips, buenas prácticas, ideas y cosas que tuvieron que aprender con todos los años de experiencia trabajando a nivel de las Naciones Unidas, y hemos compilado esto en la guía. Para aquellos que están aquí hoy, que de pronto no están tan familiarizados sobre este tipo de resoluciones, algunos temas sobre, algunos puntos sobre qué son. Son documentos formales adoptados por una entidad de las Naciones Unidas y el Estado, una entidad oficial. Entonces, para esas entidades nos hemos enfocado en las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente del Comité Tercero, que es el comité especializado en los temas relacionados con los derechos unidos, y el Consejo de Derechos Unidos. Van a escuchar esas resoluciones que son adoptadas por varios cuerpos de las Naciones Unidas, y la guía que está en la herramienta también es relevante para otras entidades de las Naciones Unidas intergubernamentales, como el Consejo de Seguridad y otras entidades. Entonces, cuando hablamos sobre esto, nos referimos a los asumidos por la Asamblea General y el Consejo General. Hay varias resoluciones. La guía en realidad se enfoca en esos que tienen que ver con los derechos humanos, incluyendo los derechos de los niños, pero no necesariamente de manera explícita sobre los derechos de los niños. Como sabemos, los niños son humanos, entonces cualquier tema de los derechos humanos tiene que ver con los derechos de los niños. Como se mencionó anteriormente, las resoluciones de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos son parte de lo que se refiere a una soft law o una ley suave. ¿Por qué son importantes para los derechos de los niños? Pues porque aunque no son un tratado, aunque no son un documento legal que uno directamente puede presentar, sí tienen un valor político muy fuerte. Como se mencionó anteriormente, es adoptado por el Estado, entonces son negociados por los estados, lo cual quiere decir que los estados se acuerdan de manera política que el tema es importante o que la recomendación que están presentando consideran que es la forma adecuada para avanzar. Cristalizan la visión sobre, qué pena, a veces uso algo de términos o jerga de las Naciones Unidas, pero voy a tratar de explicarlo. La comunidad internacional, entonces básicamente todos los estados del mundo lo ven como algo que es importante o lo ven como una prioridad. Entonces, normalmente cuando estuvo la pandemia de COVID-19,
hubo varias resoluciones de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el impacto de la pandemia, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la niñez y cómo deberían ver a los derechos humanos en perspectiva al tomar en cuenta políticas de la salud para proteger a las personas. Y estoy segura que muchos de los que contribuyen con los diferentes temas, como niños que no tienen cuidado parental y otros, normalmente tienen que ver, esto es lo que los llevó a ese estado mayor. La resolución de las Naciones Unidas más conocida es la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de 1978, que ahora se considera como un estándar de ley internacional. Han llevado a la creación de normas. Estamos esperando que todas las resoluciones diferentes ahora reconozcan el derecho a un ambiente saludable y que esto se vuelva una ley en firme. Y esto es lo que también es muy interesante para nosotros, tienen valor práctico. De hecho, en las resoluciones siempre se les otorga recomendaciones accionables a los estados. Por ejemplo, una resolución del 2020 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha recomendado que los estados involucren y proporcionen a los niños la oportunidad de participar de manera efectiva en el desarrollo de iniciativas contra el bullying. Entonces, esa es una recomendación directa a los estados diciendo, ustedes deben escuchar a los niños cuando se desarrollan las políticas contra el bullying. Y eso, obviamente, hay otros ejemplos que se van a encontrar en la guía. Entonces, ¿por qué se necesita el seguimiento? Aquí decidí ser bastante directa. Sin seguimiento no hay implementación a nivel país. Básicamente las resoluciones son negociadas, se adoptan a nivel internacional, pero luego si nadie sabe al respecto y nadie le pregunta a los estados sobre qué se ha hecho para implementarlas, simplemente pueden permanecer ahí en el papel en las Naciones Unidas. El seguimiento es esencial para poder hacer que se lleve a cabo el cambio. Esto supongo que todos lo conocen, pero especialmente con las resoluciones, debido a que a menudo son un poco ocultas en esas páginas de las Naciones Unidas, es más fácil que uno se olvide de ellas. Y es por esto que es tan esencial seguir pensando en ellas e integrarlas en cualquier trabajo que se esté haciendo para asegurarse de que lo que pueda ser interesante para ustedes de ellos en realidad se asuma y se implementa a nivel país. Bueno, ¿cómo puede la herramienta ayudarnos en hacerle seguimiento a las resoluciones? En utilizar el contexto para su trabajo. La guía ha sido diseñada con un público amplio en mente. Entonces, tiene que ver con las personas que saben mucho sobre las Naciones Unidas y las resoluciones de las Naciones Humanas y también pensando sobre personas que puede que no sepan o no hayan adaptado nada a eso. Entonces, si han tratado, entonces para esta de aquí, en la primera parte del toolkit de la guía, van a escuchar información explicando un poco sobre cómo la resolución está estructurada. Algunas resoluciones pueden tener más de 10 páginas de longitud, entonces donde se pueden encontrar las secciones relevantes para su trabajo, donde están las recomendaciones, qué quiere decir que el Estado apoya una resolución o no. Entonces, esta y la siguiente son relevantes a este tema. Luego tenemos lo que es básicamente las características claves o únicas de esta guía. Las guías técnicas, cómo se pueden utilizar esas resoluciones en su trabajo. Esto es parte 2 y anexo 2. Para aquellos de ustedes que ya están familiarizados, pueden saltarse la parte 1 e irse directo a la parte 2, donde van a tener diferentes tips y diferentes ejemplos sobre las actividades y cosas que pueden hacer. Al final de la herramienta tenemos dos casos de estudio detallados, unos a nivel de país y la resolución de país, cómo hacerle seguimiento. Los casos de estudio de Nicaragua, por ejemplo,
y la sociedad civil y la coalición. Y el otro caso, ¿hay un problema con mi sonido? Sí, hay un problema con tu sonido. Por favor, ¿podrías repetir las últimas dos frases? Qué pena, ojalá pueda funcionar. Bueno, en la resolución temática, bueno, estaba diciendo que hay dos casos de estudio al final de la guía. Uno en Nicaragua y como la sociedad civil ha hecho el seguimiento a la resolución y esto mostró realmente, voy a contar un poquito, voy a romper el suspenso y muestra cómo el Estado no ha implementado las recomendaciones y ha obtenido un mecanismo más fuerte para poder que el Estado cumpla con sus obligaciones de derechos humanos. Y el segundo caso de estudio tiene que ver con la resolución temática sobre las mejores inversiones en los derechos de los niños y cómo el trabajar en estas ONGs ha logrado que este tema sea algo importante en la agenda política y cómo ha proporcionado cambios a nivel nacional. También hemos proporcionado en la herramienta plantillas para básicamente asistirlos, ayudarles, inspirarlos en algunas de las actividades que ustedes puede que quieran llevar a cabo en este tipo de seguimiento de resoluciones humanas. La sección práctica de la guía tiene un paso a paso, un enfoque paso a paso con diferentes escenarios que básicamente tiene tres pasos básicos, tres pasos principales. El primero, cómo se puede encontrar y seleccionar resoluciones que puedan utilizar en su trabajo, que son relevantes a su trabajo en particular. Y ahí va a haber muchas guías, incluyendo aquellos lugares donde se puede filtrar con palabras claves y encontrar aquello que les interesa en el contexto de la resolución. Entonces, ¿qué dice la resolución? ¿Cómo se puede saber si es relevante, si el Estado se comprometió con eso? Ahí van a encontrar todas las guías al respecto. Y finalmente el paso 3, tomar acción. Tiene una lista de ideas y actividades que pueden llevar a cabo para utilizarlos para el cambio en el campo. Entonces, para cada etapa van a encontrar guías generales sobre cómo hacerlo y tips que compartieron los practicantes que ya usan esas resoluciones en su trabajo diario. Entonces, van a tener información sobre qué se puede hacer, si solamente se tienen recursos limitados, pero quieren hacer parte de este ejercicio de seguimiento, cómo se puede comunicar con estas resoluciones y redes sociales, cómo se puede utilizar en su trabajo actual. Y la idea es cómo se puede integrar esta fuente adicional de recomendaciones para su estado y no crear trabajo adicional necesariamente. Es más como cómo se puede maximizar lo que se está haciendo con esos argumentos adicionales. Entonces no quiero revelar más, pero vayan y vean la guía. En realidad quiero que la revisen y voy a quedarme aquí para la sección de preguntas y respuestas sobre la herramienta. Gracias. Gracias, Anita. Muchas gracias por darnos esa muy buena presentación sobre las guías. Y sí, me disculpo por el sonido. Bueno, sin mayor preámbulo, les paso el micrófono a David Boyd para que nos dé su reflexión sobre la herramienta, las ventajas de usar estas resoluciones de las Naciones Unidas para promover el derecho a un ambiente saludable. Adelante, David. Muchas gracias, Haggard, y gracias a los organizadores Plan International, Child's Right Connect y Save the Children y todas las otras maravillosas organizaciones de derechos humanos y derechos de los niños que son parte de esto. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo voy a hablar sobre un par de ejemplos sobre cómo las resoluciones de las Naciones Unidas pueden hacer una diferencia para los niños y para todos. Creo que al presentar estos casos de estudio, quizás esto puede ayudar
a traer esto de un nivel más abstracto a un nivel más concreto. Estas guías son maravillosas. Podemos pensar en esas resoluciones de las Naciones Unidas como herramientas y las guías que han sido producidas son casi como manuales de instrucción sobre cómo usar las resoluciones como herramientas. Entonces, el primer conjunto de resoluciones que quiero mencionar se presentó en el 2010 y esas fueron las primeras resoluciones de las Naciones Unidas para que reconocieran los derechos de agua y sanidad. Entonces, la sociedad civil ha estado utilizando estas resoluciones de maneras muy creativas, innovadoras y productivas, que han resultado en, primero que todo, países que cambian sus constituciones, sus leyes más altas y fuertes, Costa Rica, Fiji, México, Eslovenia y Tunisia. El derecho al agua es un derecho protegido por la Constitución. Y en otros países, desde Francia hasta Colombia, el derecho al agua ahora está en legislación. Y más importantemente, la sociedad civil ha tenido éxito utilizando esas resoluciones para poder motivar a que los gobiernos proporcionen acceso al agua y la sanidad para las poblaciones que anteriormente no tenían estos derechos humanos básicos. En México, por ejemplo, las comunidades rurales ahora han venido desde más de 1000 comunidades rurales en México que ahora tienen acceso al agua. En Canadá, nuestro gobierno, de hecho, antes proponía estas resoluciones de las Naciones Unidas, pero una vez que fueron adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de Canadá cambió su posición de estar en contra a estar a favor, y la sociedad civil ha estado trabajando muy cercanamente con las comunidades indígenas y eso ha resultado en alianzas con el gobierno de Canadá, que ha entregado agua, seguridad, agua potable y sanidad a más de 130 comunidades remotas indígenas en los últimos 7 u 8 años. Y estos en realidad son beneficios que cambian vidas para los niños y todas sus comunidades. Por supuesto, estaría mal si no hablara sobre las resoluciones muy emocionantes que han surgido en el curso del último año, tanto desde el Consejo de los Derechos Humanos en octubre del 2021 y la Asamblea General en julio del 2022 sobre el derecho a todos para tener un ambiente sostenible y limpio, uno de los derechos más fundamentales para los niños y para todos, dado la crisis ambiental planetaria que enfrentamos. Y creo que es muy importante cuando estamos viendo cómo utilizar esas resoluciones, tener consejos de expertos sobre qué quieren decir esas resoluciones. Las resoluciones y el derecho a un ambiente saludable, limpio y sostenible. Hay muchos recursos disponibles del relator especial como yo y mi predecesor que ayudan a entender qué quiere decir un derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Y teniendo ese entendimiento, ¿para qué se puede utilizar o cómo se puede utilizar en su trabajo de defensoría? Por ejemplo, el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible tiene un componente substancial y uno en cuanto a procedimientos. Y por un lado, todo el mundo tiene derecho a respirar aire limpio, tener acceso a agua segura y suficiente, tener alimentos sostenibles y saludables, vivir en un ambiente que no sea tóxico para los niños y para todos, y también tener ecosistemas y biodiversidad saludables. Y obviamente todos estos elementos son críticos para todo un rango de derechos humanos y son particularmente importantes para los niños porque sabemos que, por ejemplo, los niños reciben unos daños mayores cuando están expuestos a las toxinas. Reciben unos daños más altos por la contaminación dentro de los hogares, incluida la que viene de los combustibles. Entonces, combustibles es muy importante para el bienestar de los niños. Y la parte procedimental tiene que ver con el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Y todos estos elementos, tanto los sustanciales como los procedimentales, tienen que ser interpretados según los principios básicos de derechos humanos, como no discriminación, no regresión y prevención. Así que esto, de hecho, es un derecho muy poderoso que puede ser utilizado por los defensores para empujar a sus gobiernos para fortalecer este tipo de leyes y políticas, por ejemplo, para fortalecer la calidad del aire y los estándares. Ningún país en el mundo donde los estándares de la calidad del aire, de hecho, reflejan las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud. Así que esa es una forma en que pueden usarse estas resoluciones. Estas resoluciones también pueden ser utilizadas para asegurar que los gobiernos reconozcan en la ley el derecho de los niños a un ambiente saludable. La semana pasada estaba testificando en Canadá sobre una ley propuesta
que por primera vez iba a reconocer el derecho a un ambiente saludable en Canadá. Entonces, estas resoluciones pueden ser muy útiles. Estas resoluciones también pueden ser utilizadas para tratar de lograr no solamente cambios en las constituciones y en las leyes, sino que también para mayores derechos de participación para los jóvenes. Y hay unas muy buenas prácticas alrededor del mundo. Creo que el Parlamento de los Niños en Escocia o el hecho de que Noruega reserva posiciones en comités para los niños y los jóvenes y el derecho a las resoluciones en cuanto a los derechos de los niños y el derecho de todos a tener un ambiente saludable puede ser utilizado para abrir espacios para que los niños hagan oír su voz y no solamente para participar, sino para en realidad ser tomadores de decisiones en estos contextos ambientales. He estado trabajando con un grupo de 4 jóvenes maravillosas que han creado un programa de negociación climático y para el último COP en Egipto entrenaron a 60 jóvenes, incluyeron a esos jóvenes en los equipos de negociación de 27 países diferentes. Así que no solamente esos jóvenes estaban haciendo escuchar sus voces, sino que estaban en las negociaciones en Sharm el-Sheikh en Egipto, teniendo una influencia en los resultados. Y creo que eso es muy emocionante para que los niños y los jóvenes puedan tener este tipo de habilidad. Así que esos son el tipo de cosas que estas resoluciones pueden servir para esto. Y no quiero pasar mucho tiempo del día de hoy, pero quiero cerrar diciendo, una de mis partes favoritas de estar en este rol es trabajar con los niños y los jóvenes. Estoy honrado de poder ser parte de las iniciativas de derechos ambientales de los niños, y no solamente los niños y los jóvenes ayudan a llevar a cabo esas resoluciones de las Naciones Unidas, sino que ahora están utilizando su derecho a un ambiente saludable para poder buscar el cambio. Y trabajando juntos, creo que somos una fuerza muy poderosa y vamos a hacer cambios. También quiero añadir que estas resoluciones también pueden ser útiles, no solamente en la defensa de los gobiernos y buscar cambios institucionales, sino también en el litigio. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de 25 maravillosos jóvenes en Bogotá, Colombia, que conocí hace unos años, que pusieron una demanda basada en su derecho a un ambiente sano contra el gobierno de Colombia porque les preocupaba mucho la deforestación en la parte colombiana de la Amazonía, del bosque tropical de la Amazonía. Y ese caso pasó a la Corte Suprema de Colombia y la Corte ordenó al gobierno, primero que todo la Corte encontró que sí, el derecho a un ambiente saludable sí estaba siendo violado por la deforestación, y en la orden de la Corte ordenó al gobierno sentarse con cada joven y cada niño y los científicos líderes del país para que pensaran en un plan para detener la deforestación en la Amazonía. Entonces fue una gran victoria. Por supuesto, los niños están utilizando su derecho a un ambiente saludable en casos del cambio climático alrededor del mundo para buscar acciones climáticas aceleradas. Creo que es un momento muy emocionante. Estas herramientas que están siendo desarrolladas son fantásticamente útiles en cuanto a recursos, así que felicitaciones a todos ustedes que son responsables por construirlas y espero con ansias poder trabajar con todos ustedes en el futuro para poder llevar estas resoluciones de las Naciones Unidas y convertirlas en una realidad para los niños del mundo. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, David. Eso fue muy inspirador y creo que todos estamos completamente de acuerdo contigo aquí. Y viendo el activismo de los niños, ejerciendo sus derechos con relación a este tema y a través de estos sistemas. Y es un cambio real que todos podemos ver y aprender de él. Y es muy interesante escucharte describir estas resoluciones como hojas de ruta. Yo también las pienso como unos planos, son planos para la acción, para los gobiernos y para las personas que están buscando tener influencia en el cambio. Así que sí, eso fue muy interesante. Muchas gracias. Estoy segura de que escucharemos más sobre ti más adelante durante la sesión. Bueno, hemos escuchado ya a David y a Anita y que han dado muy buenos ejemplos sobre cómo la sociedad civil puede hacer acciones para mantener las resoluciones vivas, utilizarlas y maximizar la implementación. Vamos a seguir con el tema de los derechos de los niños y el ambiente y escuchar a Regine Rosal de Save the Children Asia, en la oficina de la región de Asia, sobre cómo Save the Children ha utilizado estas misiones de consejería y especialmente la resolución 4530 y sobre los derechos de los niños a un ambiente saludable o sano
y cómo pueden producir, cómo ya han producido una versión amigable para los niños de la resolución. Buenos días. Soy Patty Dusha, que represento organizaciones de la sociedad civil que trabajan con Save the Children en el cambio climático y la pobreza infantil en la región de Asia-Pacífico. Y estoy aquí para compartir cómo hemos utilizado el Consejo de las Naciones Unidas y la resolución 4530 y la hemos convertido en una versión amigable para los niños. Save the Children estuvo involucrado en defender la resolución, la ejecución de la resolución cuando se creó en Ginebra en el 2020 en trabajo conjunto con otras organizaciones civiles. Después de que se adoptó la resolución, nos aseguramos de comunicar la información al respecto con diferentes socios y colegas a través de correos, webinars y redes sociales, resaltando la posición de los estados durante la negociación y de manera importante que está en la resolución que sea útil para nosotros como defensores de los derechos de los niños y para motivar a nuestros propios colegas y aquellos que están dentro del sector del desarrollo del ambiente para que utilicen esta resolución tan importante. Desarrollamos una guía para la sociedad civil llamada Cómo apoyar la implementación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Y esta guía contiene todo el contenido de la resolución 4530 y sugiere acciones concretas e ideas sobre qué podemos hacer con ella en nuestro propio trabajo, especialmente a nivel de país. Se desarrolló como parte de la serie How To de Derechos de los Niños y se hizo en colaboración con otras organizaciones líderes, iniciativas de los derechos ambientales de los niños, Child Right Connect y Child Right International Network. También hacemos uso de estas resoluciones refiriéndonos a la mayoría de nuestros mensajes de defensoría, por ejemplo, en nuestro reporte en el cambio climático del 2021 y más recientemente lo utilizamos en el trabajo de defensa en COP27 en apoyo al movimiento más amplio de derechos humanos. Otra forma como utilizamos la resolución en nuestro trabajo es haciendo una versión amigable para los niños que se hizo en colaboración con los niños que son parte de grupos de consejería de niños en Camboya. Queríamos hacer que la resolución fuera más asequible a los niños y también a las personas no expertas. Es un documento muy largo y técnico que hace que sea difícil de entender para cualquiera que no esté familiarizado con este tipo de lenguaje. Para que la resolución pudiera ser utilizada por los niños y por la sociedad civil en general, tiene que aparecer en palabras sencillas. Por lo tanto, hicimos la versión amigable para los niños para permitirle a los niños comprenderla de la mejor forma posible. También añadimos información sobre cómo es la resolución, cómo puede ser utilizada y explicamos qué eran los derechos de los niños, cuál es el Consejo de los Derechos Humanos y los diferentes términos contenidos en la resolución. Save the Children Cambodia tiene un grupo de consejería de niños que anteriormente se ha involucrado con Save the Children en Camboya con relación a temas de cambio climático y ambientales. 5 de los miembros, hay 4 niñas y un niño de entre 14 y 18 años de edad que participaron en desarrollar la versión amigable para los niños. En conjunto desarrollamos el documento utilizando guías de la serie How To y cómo desarrollar documentos amigables para los niños. ¿Cuáles son algunos de los puntos claves que nos podemos llevar? Los niños que son parte del grupo de consejería de los niños en Save the Children Cambodia, con los que trabajan, estaban muy involucrados en el proceso y tuvieron unas recomendaciones muy detalladas sobre cómo debería ser. Y dieron ideas sobre cómo se debería precisar para que fuera más asequible. Hablaba mucho sobre cómo los niños más jóvenes y de diferentes contextos pudieran utilizar el documento. Una preocupación era que a menudo el tema del lenguaje o de la traducción, que todavía sigue siendo una gran barrera. Por ejemplo, los niños expresan
la opinión de que el lenguaje, así como el daño ambiental, es difícil entender incluso en su idioma local, mientras que el idioma como por decir, polución en el aire es más fácil de entender. También se habló sobre cómo puede ser utilizada la resolución por parte de los niños y qué pueden hacer los niños para apoyar la implementación de la resolución. Algunas ideas incluyen que los niños sean protectores activos en el ambiente en sí. Los niños hablaron sobre los deberes también que pueden ser incluidos y el identificar autoridades locales para que tomen acción sobre diferentes temas como la industria y el turismo, y también resultó en que los niños obtenían un mejor entendimiento de los derechos y sobre la responsabilidad para proteger esta relación con relación al ambiente por parte del Estado. El proceso de hacer esta resolución amigable para los niños ha mejorado la conciencia de los niños en estos temas, incluyendo el cambio climático y cómo eso se conecta con los derechos de los niños de vivir en un ambiente sano y seguro. Creemos que las guías sobre cómo utilizar resoluciones de una forma amigable con los niños va a ser útil para los esfuerzos de defensoría, para asegurar de que las resoluciones como parte de los marcos sean utilizados y sean reales para la implementación en los países. Las resoluciones son un mecanismo importante para llevar a cabo los derechos humanos para todos, y la sociedad civil y los niños juegan un rol muy importante en hacer que los estados se hagan responsables por los compromisos que han asumido. Las guías apoyan a las organizaciones de la sociedad civil para que se familiaricen con las resoluciones, por qué son importantes y cómo pueden ser utilizadas para apoyar el trabajo importante de la sociedad civil para avanzar en la realización de los derechos humanos y los derechos de la niñez. Muchas gracias y les deseo lo mejor. También tomo esta oportunidad para agradecerles a todos los que organizaron este webinar por permitirme hablar en esta ocasión tan especial. Muy bien, muchas gracias a Regine. En realidad es maravilloso ver todas las diferentes formas en que se puede involucrar y utilizar una resolución. Sí, me interesó mucho escuchar la forma como se usaban diferentes mensajes, en desarrollar herramientas para la sociedad civil, sobre cómo utilizarlo y hacer una versión amigable para los niños de la resolución. Entonces, me alegra mucho poder escuchar más al respecto. Bueno, Carla, puedo verte ahí en la pantalla. Hola, Uruguay ha trabajado en las resoluciones de los derechos humanos sobre los derechos de los niños y otros, como representante de Uruguay, has estado a cargo de liderar la negociación de la resolución de los derechos de los niños a nombre de los estados de Latinoamérica y del Caribe, de ese grupo, junto con el EEU. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es tu opinión sobre cómo la sociedad civil puede participar con los gobiernos una vez que son adoptadas las resoluciones? Sería muy bueno escuchar unas reflexiones sobre esta guía también. Perfecto, muchísimas gracias. En primer lugar quería aclarar que voy a hacer mi declaración en español, también como gesto a los colegas de sociedad civil hispanoparlantes y latinoamericanos. Espero que todos tengan acceso a la interpretación, solamente esperando unos segunditos para eso. Quería en primer lugar agradecer a Child Rights Connect, a Save the Children por invitarme a formar parte de este evento. Es un placer compartirlo con el distinguido relator especial David Boyd, cuyo trabajo admiramos y respetamos profundamente, y obviamente es un placer también compartir este evento con tantos representantes de la sociedad civil que están haciendo el verdadero trabajo en el terreno. Quiero empezar por felicitarlos también por la publicación de la Guidance Tool, que constituye una guía práctica para alentar y apoyar a las ONGs a fin de que puedan utilizar resoluciones de derechos humanos de Naciones Unidas para avanzar los derechos del niño. Es realmente la primera vez que veo una herramienta de este tipo. Alentaría a todos los presentes a estudiarla, a difundirla, a utilizarla, y de hecho me parece que será interesante evaluar en el futuro sus experiencias y sus recomendaciones en base a cómo les fue en la implementación de las recomendaciones prácticas que incluye la guía.
Como saben, y como ya se dijo anteriormente, los Estados miembros de Naciones Unidas, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil y también con otras partes interesadas, negocian y aprueban un amplio número de resoluciones, principalmente en la Asamblea General en Nueva York y en el Consejo en Ginebra. En cuanto a resoluciones de derechos humanos, se podría decir que la gran mayoría se aprueban en el Consejo de Ginebra, y a modo de ejemplo, simplemente quería señalar que en 2022 el Consejo de Derechos Humanos aprobó 97 resoluciones, para que tengamos en cuenta la dimensión de lo que es el trabajo y por ende también el desafío para avanzar en la implementación de todos esos compromisos que van desde derechos del niño a derechos de mujeres y niñas, de personas mayores, personas con discapacidad, pero también otros temas transversales como el espacio de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, la libertad de expresión y asociación, bueno, evidentemente el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable, que fue como un gran mojón a partir del año pasado, etc. Como ya explicó con claridad Anita, las resoluciones no son tratados obligatorios, pero sí contienen compromisos no vinculantes que sirven como contribución para el desarrollo progresivo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. También sirven para avanzar lo que es la interpretación de los tratados de derechos humanos con los que ya contamos. Y tienen un potencial importante para impulsar cambios y avances en los niveles nacionales. Evidentemente esto no va a ocurrir de forma automática y existe una brecha entre lo que las resoluciones solicitan o sugieren a los estados y lo que luego realmente se alcanza como resultado inmediato o directo luego de su aprobación. Es decir, si bien los estados somos bastante buenos a las horas de negociar o de aprobar resoluciones, uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema en su conjunto es garantizar que sus actividades tengan un impacto más significativo en la vida de los titulares de derechos alrededor del mundo. En tal sentido, reconocemos que se debe trabajar más para aprovechar el potencial de las resoluciones, para que estos compromisos políticos realmente tengan impactos tangibles, y debo reconocer que este tema está cada vez más sobre la mesa en Ginebra. Los estados somos cada vez más conscientes o autocríticos en que es necesario fortalecer esfuerzos en materia de implementación, pero la realidad es que obviamente tampoco existen recetas únicas o un único camino fácil para lograr este cometido. En este sentido, quería señalar que el primer paso para avanzar en materia de implementación de las resoluciones es un paso básico, y es garantizar que todas las instituciones y que todos los actores que trabajan en asuntos de derechos humanos a nivel nacional estén informados y conozcan las resoluciones aprobadas y su contenido, para que puedan utilizarlas cuando les sea útil para apoyar sus trabajos. Y esto, si bien puede parecer sencillo, la práctica no lo es, especialmente por, como decía antes, el alto número de resoluciones que se aprueban cada año, las limitadas capacidades de las instituciones y de los actores nacionales, los recursos escasos y la brecha que incluso suele existir entre los posicionamientos de los estados en Naciones Unidas y sus políticas concretas luego a nivel nacional. En este sentido, quería destacar que considero que es muy importante dar más visibilidad a las resoluciones a nivel nacional, inclusive, por ejemplo, mediante su difusión en redes sociales, para fomentar mayor apropiación de las resoluciones por los actores locales. Y evidentemente en este contexto, subrayar cuán importante es el rol de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque las ONGs, junto a los equipos país de Naciones Unidas, otras agencias del sistema de Naciones Unidas que están en el terreno, juegan un rol fundamental porque están en una posición privilegiada para utilizar las resoluciones para alentar o para reclamar acciones a los gobiernos que permitan avanzar la protección de los derechos del niño. ¿Por qué? Porque las resoluciones de hecho reflejan compromisos políticos que los gobiernos asumen en forma voluntaria en el escenario multilateral, y por ende toda esta conjugación de actores puede realmente reclamar a los estados que estos compromisos se pongan en práctica. Quería tomar como ejemplo, también teniendo en cuenta la pregunta que recibí, la resolución sobre derechos del niño que Uruguay negocia tanto en Ginebra como en Nueva York, en nombre del Grupo de Estados Latinoamericanos y Caribeños, GRULAC, junto a la Unión Europea. En efecto, a su vez quería aclarar en cuanto a su periodicidad, que la resolución es aprobada anualmente en forma alternada
en Ginebra y en Nueva York, respectivamente. De hecho, creo que hubo una pregunta de Connie Martínez en el chat para aclarar que hasta hace unos pocos años la resolución de derechos del niño se aprobaba anualmente tanto en Ginebra como en Nueva York, es decir, teníamos 2 resoluciones al año. Y recientemente se tomó esta decisión de tener la resolución en Ginebra o en Nueva York en forma alternada, inclusive con esta idea de dedicar más recursos y más atención a los esfuerzos de implementación. Con esto no quiero decir que ya hayamos diseñado un mecanismo concreto para prestar más atención a la implementación de las resoluciones, pero sí creo que estamos avanzando de a poco en ese sentido, así como avanzando la coordinación entre la iniciativa y sus resultados en el trabajo en Ginebra y en Nueva York. La última resolución sobre derechos del niño, a modo de ejemplo, fue aprobada en Ginebra en marzo de este año, 2022, y se enfocó específicamente en la situación de los derechos del niño en lo que respecta a la reunificación familiar, en particular para el caso de los niños en movimiento, como los niños migrantes. Esta era una temática especialmente relevante para los estados de América Latina. Y esta problemática evidentemente ha sido abordada con particular atención por el Comité de Derechos del Niño, también forma parte de numerosas recomendaciones que el Comité ha hecho a Estados partes de la Convención, y lo que hace la resolución es utilizar como base a la Convención y a su vez reafirmar estándares promovidos por el Comité en sus comentarios generales. Insta, por ejemplo, a los estados a que adopten un enfoque preventivo de la separación familiar en el contexto de la migración, garantizando que ningún niño sea objeto de injerencias arbitrales o ilegales en su familia, que los niños tengan la protección de la ley, que puedan disfrutar de su derecho a preservar sus relaciones familiares. Y en este marco, por ejemplo, incluye un compromiso concreto de que los estados garanticen que el interés superior del niño sea una consideración primordial en todas las medidas relativas a los niños que se adopten en contextos de programas o leyes o políticas migratorias. Y a su vez establece que cualquier restricción a estos derechos del niño debe ser legítima, necesaria y proporcionada. Estos son compromisos concretos que consideramos importantes teniendo en cuenta diferentes desafíos a los derechos de los niños migrantes que continuamos viendo en todas las regiones. Además, quería hacer referencia a la resolución sobre derechos del niño que aprobamos en Ginebra en 2020, justamente porque se enfocó en los derechos del niño en conexión con un medio ambiente saludable. Esta resolución ya fue destacada antes por otros panelistas, no quiero ser reiterativa, pero sí me parece importante destacar las sinergias entre esta resolución y el proceso que llevó al reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio y saludable, al que hizo mención también antes el relator. Al respecto, la resolución de derechos del niño y del medio ambiente alienta a los estados a velar porque el interés superior del niño sea una consideración primordial en todas las decisiones relativas al medio ambiente, mediante la adopción de un enfoque basado en los derechos del niño y el reconocimiento de la importancia de las evaluaciones de impacto para estudiar los efectos reales que tienen las leyes, normas y políticas pertinentes en los derechos del niño. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque creemos que las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en este caso, en asuntos de migración y en asuntos de medio ambiente, podrían valerse de los compromisos políticos concretos que se han incluido en estas resoluciones, como el que acabo de mencionar, que son más detallados que las disposiciones que incluye la Convención y que al mismo tiempo van de la mano con la interpretación progresiva de sus obligaciones que efectúa el Comité en sus comentarios generales. En particular, coincido con la guía en que es necesario revisar las resoluciones, desmembrarlas e identificar entonces los elementos específicos que puedan ser utilizados para responder o para hacer reclamaciones ante casos individuales, ya sea vinculados a detenciones de niños migrantes o separaciones de niños migrantes de sus familias, o haciendo eco de lo que alguien decía en el chat, el impacto, por ejemplo, de proyectos de minería en los derechos del niño, los derechos de futuras generaciones. Y también, evidentemente, se puede utilizar en respaldo del reconocimiento del derecho de los niños a un medio ambiente sano. A su vez, también habiendo reconocido una pregunta en el chat, que en realidad ya fue respondida, fue una pregunta de Mónica, quería hacer referencia a que
Sí, una manera de ver el compromiso concreto que los estados asumen respecto a una resolución, cuando son resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, es si son miembros, ver cómo votaron respecto a esa resolución, si es una resolución votada, y si es una resolución de consenso, sugiero chequear la lista de estados copatrocinadores de la resolución. O sea, los estados que deciden copatrocinar una resolución la están endosando en cierto modo, implica un respaldo especial al tema, y por ende esto creo se puede utilizar por los actores locales a la hora de trabajar con los gobiernos como una vía más para demandar acciones. También quería hacer eco de lo que dijo antes Sociedad Civil y reconocer su trabajo respecto a la elaboración de resoluciones en formatos child-friendly. Esto es algo que evidentemente favorece e incentiva la participación directa de los niños y sirve como respaldo a niños activistas y defensores de derechos humanos, y es algo que saludamos. Finalmente, quería brevemente hacer referencia a la influencia que también tiene sociedad civil en el propio sistema de Naciones Unidas, y para el caso particular de derechos humanos, destacar cuán relevante es la interacción entre sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado y los procedimientos especiales. Porque, de hecho, por ejemplo, las resoluciones muchas veces se nutren o se alimentan de informes previamente solicitados a la Oficina del Alto Comisionado, y es fundamental que la sociedad civil proporcione información relevante al sistema y que haga oír sus voces y sus demandas provenientes del terreno, porque son en definitiva las demandas de la sociedad civil las que en gran medida marcan la agenda de derechos humanos de Naciones Unidas, porque los mecanismos de derechos humanos funcionan en base a estas demandas de la sociedad civil. Y por ende es imperativo que la situación específica de los derechos del niño reciba la atención que requiere y que no pase desapercibida ante otra multiplicidad de desafíos y de demandas de derechos humanos que el sistema recibe a diario. Además quiero reconocer... I'm so sorry. Carla, Is me it okay disculpo, if pero you start tenemos wrapping que up? empezar a Finishing, yes, terminar. it's one Una last paragraph, so última sorry. frase. Fantastic, Fantástico, thank you. gracias. No, quería simplemente, en respuesta a la pregunta de Jakes en el chat, reconocer que hay una barrera muy importante que son los recursos escasos para el trabajo en el terreno en materia de derechos humanos, inclusive los recursos financieros con los que cuenta sociedad civil, y evidentemente esto es un desafío que está ligado a la capacidad de avanzar en materia de implementación. Y bueno, finalmente dar la bienvenida a este espacio de reflexión sobre cómo podemos avanzar en materia de implementación y esperar que la guía pueda ser utilizada en la práctica por sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, qué pena haberte disculpado y escuchar tu perspectiva, y muchas gracias por contestar tu respuesta de la resolución de derechos de los niños. Ahora pasamos a Mía, que vemos que está en el marco. Estás trabajando en el derecho a la identidad y la reunificación familiar. ¿Cómo han sido útiles las resoluciones de las Naciones Unidas en tu ambiente, incluso a nivel del país? ¿Y cómo crees que esta nueva guía puede ser útil para ti y para tus colegas? Gracias por esa pregunta, Hagar. Primero que todo, quisiera agradecer a los organizadores por invitarnos el día de hoy. Me emociona mucho esto porque nos da unas muy buenas perspectivas sobre estas resoluciones y cómo podemos hacer un cambio concreto con ellas. A nivel internacional, regional, es una o dos frases, unos párrafos que en verdad nos dicen esto es lo que un Estado debe hacer. Lo que me gustaría enfocarme en el día de hoy, uno es un ejemplo de una resolución que tiene hace más de 10 años. Las guías de las Naciones Unidas para el cuidado de los niños, y el otro es una resolución más reciente sobre la reunificación familiar que fue adoptada en marzo de este año y brinda nuevas oportunidades que hemos tenido en el pasado para poder promocionar la unificación familiar en estas situaciones específicas. Entonces, primero tenemos esta resolución en el cuidado alternativo. Si miramos a lo que ha hecho a nivel internacional, puedo decir que ha unificado las naciones, que las Naciones Unidas y la sociedad civil tengan este enfoque en común. Entonces, primero empezamos con la creación y luego con la implementación en el 2012, y vimos que todo el mundo en conjunto podía
lograrse que hubieran consideraciones de las políticas, prácticas, y vi que hubo una pregunta que requería explicar la obligación del Estado para asegurarse de que los estudiantes, de que los niños no tuvieran una ausencia de cuidado familiar, incluso en la pobreza, y miraba que tenía que hacer el Estado para poder apoyar a las familias. Después de esto, tomó en cuenta los actores internacionales que pensaban que era muy importante tener entrenamiento sobre esta resolución. Entonces pensamos en un trabajo conjunto con una universidad y 10 organizaciones, por lo menos 10 organizaciones internacionales diferentes, y este curso en línea resultó en más de 25,000 participantes que fueron entrenados en la resolución de las Naciones Unidas, y a continuación de esto dijimos que de pronto deberíamos aplicar las guías a un contexto específico, y entonces hablamos sobre, creamos el nuevo documento en el 2016 que se enfoca en utilizar las guías para los niños que están en movimiento, y trabajamos con la misma organización y también incluimos otras organizaciones, la Universidad de Harvard, la Cruz Roja y ION, y este entrenamiento llegó a más de 30,000 participantes, y les pedimos 6 meses después si ese entrenamiento había afectado su trabajo, y muchos de los participantes dijeron que claramente había cambiado su trabajo en términos de las evaluaciones del mejor interés, trabajar con los niños. Entonces podemos ver que esta resolución está llegando desde el nivel superior y bajando hasta la base, y también a nivel regional podemos ver cómo las herramientas están siendo utilizadas por los niños y los jóvenes, y en realidad ha sido utilizado este solamente es un ejemplo, por supuesto, pero por niños que se van y transicionan del cuidado que se les brinda a una vivienda independiente. Entonces, esto se ha visto en África, en Latinoamérica y en Europa. Y podemos ver que debido a ese trabajo activista, la sociedad civil ha resultado en cambios en la legislación. Entonces, en Albania, por ejemplo, la edad se incrementó a 25, en Escocia hasta 28, a donde los estados ahora están comprometidos con ayudar a los niños a transicionar a la vida independiente hasta estas edades, y eso en realidad es debido a esta resolución que les menciono. Y luego a nivel nacional, puedo pensar en un par de ejemplos el día de hoy, pero por supuesto hay muchos más que no voy a mencionar, pero Camboya es un ejemplo fantástico. La resolución de las Naciones Unidas que se utilizó para desarrollar y cambiar decretos en el país. Trabajamos con UNICEF para desarrollar un programa para apoyar a las familias. También Save the Children lideró uno en cuanto a la integración familiar, reintegración familiar. También se tradujo la traducción directamente a su propia ley, eso fue hace más de 10 años. Incluso estas resoluciones no solamente son para los países en desarrollo, sino también para los países que están ya desarrollados. Entonces, por ejemplo, en este momento, Child Identity Protection está trabajando en investigación en Suiza, y estamos usando las guías como una comparación para ver si los estados están cumpliendo con las guías o no, y si no, da oportunidad para ciertas acciones. Ahora podemos ver que las guías han tenido más de 10 años de oportunidades para brindar frutos, pero incluso las resoluciones más nuevas, esta nueva del 2022 sobre la reunificación familiar, es extremadamente importante, especialmente si miramos la situación en Ucrania. Esto nos da una oportunidad de mirar a los niños en el conflicto armado y también los niños que están en movimiento. Una de las oportunidades que hemos tenido es la inclusión por medio de diferentes comités para tener un webinar para revisar esta resolución y promover la reunificación familiar, y hubo más de 100 participantes. También estamos utilizándola para desarrollar una política para asegurarse de que los niños que han sido arbitrariamente detenidos en el norte de Serbia, podamos promover esa resolución para asegurarnos de que sean repatriados de regreso a sus familias cuando esté en su mejor interés. Y entonces estas son solamente algunos ejemplos que yo tengo en este poco tiempo para presentar el día de hoy, pero en realidad podemos ver que las resoluciones están teniendo un impacto para los gobiernos, les está ayudando a desarrollar resoluciones más fuertes con respecto a los derechos de los niños,
a aquellos que hacen las prácticas, dándoles entrenamiento, a los niños y a los jóvenes les ayuda con su trabajo de defensoría. Y para los niños en sí, podemos ver que incluso si miramos ese ejemplo de Camboya, han habido más de 1.400 niños que han sido reintegrados a sus familias para el cuidado residencial. Así que estoy muy, muy emocionada sobre el potencial que tiene esta herramienta para en realidad tener un impacto maravilloso y que las resoluciones en realidad puedan pasar del nivel muy alto de las Naciones Unidas, Nueva York, Ginebra, hasta los territorios y que los niños puedan beneficiarse de todos sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Mía. Es muy interesante escuchar cómo se han estado aplicando estas resoluciones de manera tan concreta y utilizarlos de manera tan efectiva. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Bueno, ahora hemos llegado a la sesión de preguntas y respuestas y es su oportunidad de hacer preguntas para nuestros panelistas. Y mientras que recolectamos las preguntas que están en las preguntas y respuestas, hay un par que se habían hecho con anterioridad y voy a leerlas brevemente. Una tiene que ver como qué tan útiles son las resoluciones que tienen que ver con los niños que viven en la cárcel con los niños. Lo que tiene que ver con encarcelamiento parental. De pronto Anita nos puede ayudar con esta. Y hubo una segunda pregunta sobre cómo pueden ser utilizadas las resoluciones de las Naciones Unidas para incrementar la inversión financiera de los gobiernos en los derechos de los niños. De pronto, Anita, puedes tomarte un momento rápido para contestar eso, pero creo que cualquiera de nuestros panelistas seguramente tiene una perspectiva interesante al respecto. Entonces, sí, para esa primera pregunta sobre qué tan útil son las resoluciones para los niños que viven en cárcel con la prisión con sus madres y aquellos que son dejados atrás por el cancelamiento parental. Espero que mi sonido sea un poco mejor. Sí, sí, está muy bien. Maravilloso. Bueno, sí, pues básicamente la guía en sí mira diferentes tipos de temas y las resoluciones han estado manejando el tema de los niños que viven con padres encarcelados. Aquí, para no entrar en mayor detalle en cuanto a las resoluciones específicas, creo que lo mejor en realidad es mirar las bases de datos que sugerimos en la herramienta, las diferentes matices que podemos utilizar utilizando diferentes filtros y ahí podemos encontrar toda la reflexión, todas las resoluciones que hay en este tema o algunos más generales que han mencionado también este tema y ver si hay algunas recomendaciones que son particularmente relevantes para ustedes. Van a ver que hay varias. Y especialmente hay una que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene unas recomendaciones y políticas concretas. Y si quieren, puedo poner los vínculos o los links a las bases de datos en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas si quieren revisarlo. ¿Quieren que entre a la segunda pregunta, Hagar? Sí, rápidamente y luego tenemos otras preguntas en el chat box, entonces podemos pasar a ellas. Sí, con respecto a la pregunta sobre cómo las resoluciones de las Naciones Unidas pueden ser utilizadas para incrementar la participación financiera de los gobiernos en los derechos humanos, ahí llegamos al segundo caso de estudio que tenemos en la guía, porque básicamente vamos a ver, bueno, primero que todo, este tema entró a la agenda internacional debido a que se promovió y se vio que tener una resolución sobre la inversión en los derechos de los niños podría ser una forma para empujar a nivel nacional y abogar por esto. Entonces, miramos esto y de la misma forma para la pregunta anterior, yo en realidad recomendaría revisar el texto real para ver cuáles son las recomendaciones de política y luego extraer esas recomendaciones en su abogacía o su Defensoría Nacional para incrementar la inversión financiera. Muchas gracias. Veo que tenemos una pregunta en vivo de Sofía García de SOS Children's Village International. Y Sofía, de pronto, antes de que hagas tu pregunta, déjame poner una pregunta darle una pregunta del chat a David. Había una pregunta sobre qué organizaciones, entidades de las Naciones Unidas y entidades del gobierno deberían asociarse con la sociedad civil a nivel nacional para maximizar la implementación de las resoluciones del ambiente.
y quizás un poco más sobre cómo ves el mundo de los niños en este tema, el rol de los niños en este tema. Sí, hay algunas agencias de las Naciones Unidas que tienen esto presente en los diferentes países, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, del Ambiente y también UNICEF. Creo que algo que varios de mis colegas han mencionado es que es muy poderoso si se puede traer a esas diferentes organizaciones a actuar en conjunto con una sola voz. Así que esto es algo que yo promovería que los defensores y activistas hagan, es construir esta red en común de estas entidades. Uno puede tener entidades de diferentes áreas temáticas, pero todos interesados en un tema en particular. Así que eso es algo que en términos del derecho a un ambiente saludable, tenemos el apoyo de 15 agencias de las Naciones Unidas diferentes para ese tema, lo cual fue realmente muy valioso. Y volver esas resoluciones a cambios ya en los territorios requiere estas redes nacionales de agencias de las Naciones Unidas. Y creo que es el gobierno el que tiene que tomar la acción. Los negocios también tienen que llevar a cabo las responsabilidades de los derechos humanos, pero la forma más poderosa en que podemos tener influencia en el cambio es trabajando juntos. Muchas gracias. Sofía, de SOS Children's Villages International, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, hola a todos. Muchas gracias a todos los panelistas por las presentaciones. Fue muy enriquecedor esta discusión y tengo una pregunta, pero antes de esto me gustaría compartir un poco algunas de las otras ideas sobre cómo utilizamos específicamente el Comité los Derechos de los Niños, la Resolución de los Derechos de los Niños del 2019, en los niños que no tienen cuidado parental, y algunas formas como nos ha parecido muy útil, simplemente complementando todo lo que ya se ha dicho, que ha sido bastante. Creo que algo que yo resaltaría sería la parte del seguimiento y también la parte del defender el contenido de la resolución y el tema de la resolución para ser seleccionado. Y es que estas resoluciones a menudo sirven para educar, entre comillas, a los políticos, a los diplomáticos, a los tomadores de decisiones sobre temas que simplemente no conocen. Muy a menudo la acción política no se toma debido a la falta de conocimiento, ¿verdad? Y especialmente para las personas en Ginebra o a nivel capital, no tienen un conocimiento detallado de cada tema y creemos que este tema de los niños que no tienen cuidado parental es un ejemplo y es muy bien conocido dentro de ciertos círculos, pero definitivamente no es un tema de desarrollo social común. Para nosotros fue muy útil durante el proceso de defensoría de construir esa resolución y también de abogar para que la resolución fuera implementada, para construir la capacidad y tener cierta acción en ciertos ministerios o tomadores de decisiones a nivel local en el mismo tema, sin importar la resolución en sí, sino el tema. Y creo que otro se ha mencionado también escalar los documentos guía, como en el 2019 fue el aniversario número 10 de la guía, y la resolución también sirvió defendiendo la implementación y de manera indirecta está abogando por la implementación de las guías. Entonces, esta conexión y en realidad le dio vida a documentos ya existentes y esto fue muy útil. Y un uso para el seguimiento en las resoluciones, y se ha mencionado de forma diferente, es que ayuda mucho a tener influencia sobre otras resoluciones y establece lo que llamamos aquí a nivel técnico un idioma acordado. Y estos párrafos y este lenguaje acordado pueden ser puestos en otras resoluciones, en otros temas diferentes, pero que tienen conexión. Y se puede conectar los puntos, los derechos de los niños están interconectados y muy a menudo, como ejemplo, haciéndole seguimiento a lo que Carla mencionó, no creemos que los niños sin cuidado parental y los niños no acompañados, los niños migrantes, son al final de cuentas niños sin cuidado parental. Entonces, el cross-referenciar las resoluciones en los diferentes años creo que también es una forma de avanzar en la implementación, ponerlos en diferentes temas
y conectar los puntos. Y las versiones amigables a los niños han sido mencionadas. Creo que tiene un poder increíble, un efecto muy poderoso. Creamos una versión amigable a los niños. La vamos a compartir en el chat, la versión de la resolución del 2019. Y puedo decir que seguramente los jóvenes en el cuidado alternativo lo están utilizando incluso más que nosotros como sociedad civil en la defensa. Y cuando yo hablo con ellos, lo que siento es que la misma forma de ver en que esta resolución está allí, creo que solo el hecho de verlas motiva que estas organizaciones lideradas por niños o jóvenes sienten que tienen algo muy concreto y un compromiso real. Entonces, estas son algunas reflexiones por mi lado. Y quizás mi pregunta es el elemento esencial o de pronto el principal reto que tenemos abogando para la implementación de la resolución a nivel nacional es la falta de conocimiento de autoridades locales y nacionales. Depende, por supuesto, si cada gobierno, cada país es diferente y teníamos que hacer un paso previo, que era informar a las autoridades locales, incluso a veces que su gobierno está tomando esta decisión y que hay una resolución anual en los derechos de los niños y que este es el contenido. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Y quizás la pregunta también es para Carla, como representante del gobierno, ese canal de comunicación entre las instancias capitales y globales y cómo también podemos mejorar la conexión entre ministerios, porque al final los negociadores aquí son el Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo podemos asegurarnos de que los temas sociales o el Ministerio del Bienestar Familiar o lo que sea, o el ambiente o las finanzas o el Ministerio de Finanzas, ¿cómo saben, cómo conocen mejor la legislación que tienen que implementar? Y muchas gracias, qué pena por tomarme tanto tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Carla, sería maravilloso si pudieras darnos una respuesta, pero también ten en cuenta el tiempo. Tratemos de mantener la respuesta corta. Voy a dar un comentario corto porque estoy completamente de acuerdo con todos los comentarios que se mencionaron anteriormente por los panelistas y solamente para poder contestar a lo que Sofía acaba de decir, creo que por supuesto a nivel del Estado es un desafío bastante grande. No hay suficiente coordinación. Uno de los principales desafíos o roles es en realidad conectar las diferentes instituciones nacionales, como lo que podemos dar para dar una nota positiva, es que hemos visto los mecanismos nacionales que utilizamos para hacerle seguimiento a todas las resoluciones. En realidad nos está ayudando a tener todas las recomendaciones que recibimos. Lo que queremos decir es que hemos mejorado mucho la coordinación con respecto a el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores y también resaltando por qué el sistema de los derechos humanos es importante y para nuestras instituciones nacionales a veces en el sistema americano, los derechos humanos en el sistema americano es más conocido que el universal porque siempre los primeros pasos para las instituciones nacionales es referirse al sistema regional, pero por supuesto es complementario con el sistema universal. Y lo que vemos es que el Ministerio de Relaciones Internacionales tiene un rol muy importante que jugar para poder mejorar el entendimiento de cuál es el rol del sistema, porque es importante, y lo que todos los países están contribuyendo para generar esos estándares y para irse hacia la dirección correcta. Y por supuesto es un desafío, por supuesto, hay falta de recursos, y hay algunas instituciones que están completamente abrumadas por todas las actividades en el día a día. Entonces es importante para ellos, es difícil involucrarse en la resolución. A veces es difícil recibir esa contribución de las diferentes instituciones cuando estamos en este proceso. Así que, por supuesto, quiero simplemente finalizar
estando de acuerdo con los otros comentarios en la necesidad de crear más redes. Creo que hay mucho potencial allí. Sé que trabajamos en el desarrollo de las políticas con las diferentes oficinas y unidades y sí, por supuesto, siempre podemos hacer un mejor esfuerzo y también se trata de encontrar formas de diseminar las resoluciones, involucrarse de manera pública con todos los actores y hacerlo de manera más productiva. Estoy segura de que la defensa o la defensoría desde la sociedad civil es en realidad muy relevante y hace una gran diferencia. Gracias. Muchas gracias, Carla. Es fascinante realmente y creo que en interés del tiempo y debido a que siempre hay más interés en la conversación, lo que voy a hacer es simplemente pedirle a Mía y a David si tienen algo que añadir, por favor, respondan a lo que dijo Carla y luego terminamos. Había una pregunta sobre cómo usamos la visualización en los litigios estratégicos. Si quieren reflexionar con un par de frases al respecto, sería muy interesante también. Gracias. Pasamos a ti, Mía, y después David. Ok, muy bien. Creo que solamente quiero añadir el tema del presupuesto, sobre el tema del presupuesto, de una implementación fantástica, una herramienta que se ha llevado a cabo, que alienta que los estados inviertan en el cuidado alternativo basado en esa resolución y hay un modelo que se está probando en Rumania y Malta. Es una muy buena herramienta para utilizar y en términos de los actores nacionales, creo que la información que pueda dar nuestro sector cuando se refieren a las diferentes resoluciones y hacen observaciones y recomendaciones, quiere decir que han visto que es relevante para ese país en particular, así que hay que tomar en cuenta esas recomendaciones del comité. Gracias. Solamente empiezo diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que los panelistas han dicho y también simplemente quiero mencionar ese punto estratégico porque estas resoluciones, como se han dicho, en realidad no son vinculantes legalmente desde perspectiva legal, pero pueden ser muy útiles en cuanto al litigio. Por ejemplo, la resolución de la Asamblea General sobre un derecho a un ambiente claro, limpio, sano y sostenible ya está siendo utilizado en Costa Rica, donde la Corte Suprema de Costa Rica dijo que aunque estos tipos de resoluciones no son legalmente vinculantes, son una fuente muy fuerte y poderosa de soft law, porque tiene la autoridad de las Naciones Unidas y de la Asamblea General apoyándola. Entonces, ese caso de Costa Rica puede ser muy útil en cualquier contexto porque en realidad enfatiza la importancia legal de esas resoluciones. Y también en un par de casos en los que yo estoy involucrado en la Corte Europea de Derechos Humanos relacionados con el cambio climático y los derechos humanos, la Corte en sí ha preguntado hasta qué punto la Asamblea General y la resolución sobre el derecho a un ambiente sano, sostenible y limpio tiene más importancia en cuanto a esta relación entre los derechos humanos y el cambio climático, incluido un caso traído por unos jóvenes de Portugal. Así que creo que es potencialmente un uso muy útil y de mucha influencia. Así que me encanta poder ser una persona que pueda brindar recursos si hay preguntas adicionales. Sí, entonces ya saben que David sería feliz de ser un recurso en esos temas y le encantaría contestar preguntas. Fantástico. Así que creo que debido a que ya se nos acabó el tiempo, rápidamente vamos a terminar. Quiero decir que han habido más preguntas y puedo ver que hay manos levantadas, pero vamos a reunir todas las preguntas. Vamos a pensar en las respuestas y luego le haremos seguimiento a este webinar. Vamos a recopilarlas en un conjunto y vamos a hacer que estén disponibles para que ustedes las lean y las vean después. Solo quiero darles gracias por participar el día de hoy y por escuchar este tema tan importante y que tiene tanto impacto. Y antes de irnos, y muchas gracias por todos estos aplausos tan maravillosos, solo quería subrayar lo importante que es y lo ansiosos que estamos porque todos se involucren en la serie de How to en derechos de los niños. Vayan a la página web, conózcanlo y siéntanse libres de
comunicarlo, compartirlo, usar las herramientas, organicen entrenamientos y webinars para su propio contexto y ayúdenos a mejorar la serie de herramientas. Déjenos saber si los han utilizado, estén en nuestros pilotos y denos retroalimentación sobre cómo mejorarlos. Y ayúdenos a aumentar esta serie. Queremos que sea una plataforma para la construcción de conocimiento. Así que estamos mirando a ustedes para compartir casos de estudio prácticos o guías que ustedes en realidad recomienden para que los demás utilicen y también déjenos saber si hay ciertas áreas que les falta, guías o casos de estudio documentados o si quieren más de lo mismo, si quieren más sobre estos temas de lo que ya hemos cubierto también. Así que con esto creo que les doy un gran agradecimiento a todos nuestros panelistas. Gracias, Carla. Gracias, Anita. Gracias, Mía y David. Muchas gracias a las personas que organizaron esto y muchas gracias a todos por asistir y por escuchar pacientemente y compartir sus opiniones y contribuciones. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.